El gusto que nos acompañe una vez más, Lucas Navarro, es director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Lucas, muchas gracias por acercarte una vez más a los tureros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, decía Nicola al inicio, sube la temperatura y también sube la cotización del dólar. En ese sentido, los argentinos, hay que recordar, Lucas, que tienen como un comportamiento bimonetario. O sea, gastan en pesos, pero piensan sus ahorros en dólares. Así que la primera pregunta es, teniendo un dólar informal que roza los 200 pesos y un contado con liquidación libre que supera esa cifra, básicamente, ¿qué está pasando en este momento con el dólar? Bueno, estamos viendo un recalentamiento, como bien decías, que tiene que ver con muchos factores. En principal, uno tiene que ver con la parte política. Tenemos elecciones en poco más de 2 semanas. Eso genera mucha incertidumbre, incluso una incertidumbre que se traslada al plano económico, porque no sabemos qué va a pasar en términos de la política económica el día después del 14 de noviembre, no sabemos qué va a pasar con el rumbo de la economía. Entonces, ante esa incertidumbre, la gente se cubre. Como bien decías, quien tiene algunos ahorros en pesos, ya sabemos que se traslada a comprar dólares para protegerse. Es un comportamiento habitual. Yo recuerdo un estudio que vos mencionaste aquí, los tureros en su momento, de que previo a las elecciones, habitualmente la cotización del dólar tiende a subir. No sé si estamos en niveles habituales o promedios, o en este caso estamos con algún índice superior. A ver, era de esperar que encontráramos este tipo de comportamiento, porque como bien decías, también se manifestó en otras ocasiones cuando se acercaban momentos de elecciones. Incluso antes de las PASO tuvimos también algún recalentamiento. Quizás el que estamos viendo ahora es un poco más marcado y psicológicamente tiene un impacto más grande porque ya el dólar va acercándose o a punto de pasar la barrera de los 200 pesos, o el contado con liquidación libre ya pasó la barrera de los 200 pesos, entonces eso tiene quizá un impacto psicológico más grande, pero también hay, además de esta cuestión, digamos, de las elecciones, hay factores estructurales de fondo que están explicando este incremento del dólar, que tienen que ver con, básicamente, que estás viendo un incremento de la emisión monetaria para financiar el déficit de las cuentas del sector público, que es creciente. En el mes de octubre fue bastante pronunciada la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Se habla de que hace pocos días hubo, por ejemplo, una transferencia en concepto de adelantos transitorios que hace el Banco Central al Tesoro por 95.000 millones de pesos. En lo que va del año ya llega al billón de pesos la transferencia, digamos, de emisión monetaria, de dinero que se emite del Banco una Central locura. En su momento acá dimos una cifra que superaba lo que era 8 obeliscos diarios. Quería decir que la emisión diaria, si uno pusiera billetes de 1.000 pesos uno encima del otro, equivalía en altura a 8 obeliscos diarios, para dar cuenta del nivel de emisión que estamos teniendo. Realmente, porque a veces estos números billones para la gente que nos ve y para nosotros es difícil de dimensionar. Es difícil de dimensionar, es una cifra muy, muy grande, es 1 millón de millones de pesos. Es realmente mucho y estamos todavía hablando de que estamos a fines de octubre, que faltan todavía 2 meses para el fin del año y que típicamente en los últimos meses del año se gasta mucho más. Entonces eso puede generar aún una presión más grande a la emisión monetaria. Eso también se vio reflejado en lo que fue el índice de inflación de septiembre, que contra los pronósticos llegó al 3,5%. Algunos indicadores de alta frecuencia, o sea, indicadores que miden en tiempo real los precios, están sugiriendo que incluso en octubre podría haber superado esa cifra. Entonces, eso también es un factor que hace generar estas expectativas de que el valor del dólar oficial a 100 pesos está muy bajo y que generan esta presión, digamos, por comprar Ahí te me adelantaste una pregunta que justamente era si estos valores son realmente aceptables o es de esperar que haya, como bien decías vos, a raíz de todos estos factores, mayor emisión, incertidumbre electoral, menos dólares de la cosecha y bueno, viene la época turística que, si bien no va a ser como años anteriores, fruto de la pandemia y también el bolsillo de los argentinos, también en una época donde salen más dólares de los que entran. Con lo cual, hablando de expectativas, varios dirigentes y funcionarios nacionales han dicho que no van a devaluar, pero dado este escenario, ¿cuán probable es que se produzca una fuerte devaluación
Teniendo en cuenta que este condimento electoral, que si no llegan a lograr el oficialismo un resultado óptimo el 14 de noviembre, podría incidir justamente en la cotización del dólar. Sí, un poco para complementar esta escasez de dólares que estamos viendo y la falta de reservas que tiene el Banco Central en este momento, tuvimos que hace pocas semanas se impusieron restricciones más adicionales, más importantes, más fuertes, adicionales para adquirir dólares para los importadores. Se endureció el cepo de los importadores, claro. Eso te habla de la magnitud de la escasez de dólares que tenemos. Entonces, si es, digamos, difícil aún por un importador adquirir dólares... ¿Tienen ustedes una estimación? Vos dijiste las reservas que son escasas para hacer frente en los meses que vienen. ¿Tienen ustedes algún cálculo estimativo de hasta cuándo podrían, digamos, resistir la reserva del Banco Central si continúan estos niveles, tanto de emisión como de demanda de dólares? A ver, no tenemos un cálculo exacto porque es difícil anticipar lo que pueda suceder. En estos temas uno sabe lo que va a pasar, pero no sabe cuándo va a pasar. Entonces, vemos que aquí hay una presión muy grande de demanda de dólares, vemos que hay reservas que están en baja, vemos que con esto de que es difícil importar, ahora el importador en muchos casos va a verse forzado a adquirir esos dólares que pagaba 100 pesos a pagar 180 en el mercado paralelo. Entonces, eso te da la pauta de la magnitud del problema. Si los importadores tampoco pueden acceder a dólares ni siquiera de esa forma, eso también corre el riesgo de generar problemas de abastecimiento de insumos para la producción, lo cual incluso también te puede generar más presión a la inflación. De hecho, algunos economistas he escuchado decir que dependiendo de los productos, a veces la cantidad o el porcentaje de insumos importados de un producto final puede ir del 30 al 50%. Así que puede ser algo que repercuta en el precio final de nuestros productos, porque a veces todas estas cuestiones, reserva, dólar, parecen lejanos, pero bueno, hay que tener en cuenta que también impactan en los productos que consumimos, ¿no? Yo creo que detrás de eso está la estrategia del gobierno que respecto al tipo de cambio, a tener este tipo de cambio oficial tan contenido en el valor en el mercado mayorista en torno a los 100 pesos. Es porque saben que si ese dólar aumenta significativamente, eso va a encarecer los costos de importación de bienes que no solamente se consumen, sino también bienes que son insumos para la producción local. Entonces, claramente hay una relación ahí entre la inflación y el tipo de cambio oficial. También hay una relación cada vez más visible entre el tipo de cambio paralelo y el informal y la inflación, porque ya eso se está transformando en una suerte de faro de las expectativas, de hacia dónde está yendo, digamos, la economía. Bien, como bien dijiste, el dólar es un precio más de la economía argentina. Y mencionaste inflación. Te quiero preguntar por, digamos, la medida que ha tomado el gobierno nacional de implementar un control de precios. Habida cuenta de que en el pasado ya se implementaron políticas de este tipo y no tuvieron buenos resultados. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, estas políticas de congelamiento de precios, en la mayoría de los casos no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque básicamente son distorsiones artificiales impuestas, digamos, sobre la formación de precios. Cuando tenés que, por un lado, establecer estas medidas, pero por el otro, continúa esta emisión monetaria desenfrenada, continúan los desequilibrios tan importantes del sector público, es prácticamente imposible poder controlar la inflación de esa manera. Lo otro es una cuestión mecánica también. Esta política de congelamiento de precios abarca 1.400, 1.500 productos, pero obviamente que eso va a tener un impacto en lo que es la producción de esos productos, va a tener un impacto en el precio de los productos que no están alcanzados por esa norma. Entonces es de esperar que comences a ver si los costos presionan la producción de esos productos y tenés precios congelados, que comences a ver faltantes de esos productos. Y por otro lado vas a empezar a ver quizás más producción, pero también más ajuste de precios en los productos que no están cubiertas por esta medida. O sea, las segundas marcas eventualmente o productos sustitutos de esos probablemente van a recibir ese impacto y en ese sentido entonces es probable que esta medida ya desde un punto de vista operacional que no tenga un impacto importante en reducir la inflación. Clarísimo, Lucas, como siempre, gracias por ayudarnos a entender estas variables de la economía y esta relación que has hecho entre estas variables macro y la micro, el bolsillo de los argentinos. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno.